Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Miss. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Pueden observar la pantalla? Vamos a iniciar esta semana con la oración, la segunda parte. A ver si me confirman si pueden observar. Sí, se ve, Miss. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces continuar el tema de la oración que trabajamos la semana anterior, solo con la bimembre que vimos la estructura del sujeto y el predicado, ¿no? Ahora vamos a conocer tres clases de oraciones más, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la actitud del hablante y también a la naturaleza gramatical del predicado. Bien, la primera clase que vamos a observar es de acuerdo a la complejidad estructural. Observamos que la oración puede clasificarse en oración bimembre. Sabemos que bimembre es porque tiene dos componentes, uno es el sujeto y el otro es el predicado, ¿no? Se diferencia de las oraciones unimembres. Vamos a poner por acá. Una oración unimembre que tiene una sola unidad y que éstas complementan a las oraciones bimembres. No se puede dividir, digamos, en sujeto ni predicado. No hay verbo flexionado. No hay verbo flexionado. ¿Qué oraciones serían las unimembres? Podríamos mencionar, por ejemplo, esas frases nominales, preposicionales o adjetivas. Cuando decimos, por ejemplo, mm, a veces escuchamos esas exclamaciones, santo cielo, ¿no? O cuando decimos lindísimo o un helado. Si nos damos cuenta, todas estas expresiones, ponelo por acá arriba, constituyen ideas que no admiten ningún verbo flexionado, ¿no? No hay ningún verbo que esté conjugado. Esas son las oraciones unimembre. Entonces tiene un solo miembro. Un solo miembro. Entonces ahí está. Esto complementa. A veces escuchamos expresiones también a la izquierda, a la derecha, ¿no? Frases preposicionales, sustantivas, adjetivas, adverbiales, también puedo decir muy bien. Todas ellas constituyen oraciones, repito, que complementan a las bimembres, ¿no? Ay, qué raro. No va a admitir ni un verbo. Listo, ahora sí. Esta complementa las bimembres que vimos la semana anterior, que sí podíamos dividirlo en sujeto y el predicado, y los núcleos concordaban justamente en número y en persona, mientras que las unimembres no, simplemente forman parte de estas y a veces omitimos las acciones. En lugar de decir gire a la izquierda, decimos a la izquierda, ¿no? O en lugar de decir el vestido es lindísimo, simplemente decimos lindísimo, ¿no? Entonces hay expresiones como esas que no incluyen a ningún verbo. Las bimembres, en cambio,
Estas oraciones bimembres sí permiten hallar al sujeto o al predicado. Ahora, de acuerdo a la complejidad, porque en la otra clasificación era de acuerdo a la estructura, ¿no? Puede dividirse en simple cuando hallamos un verbo. O puede ser compuesta cuando hay dos o más verbos. Estas oraciones compuestas se forman por las llamadas proposiciones, que son ideas que pueden tener la misma jerarquía o diferente jerarquía. Vamos a encontrar que las compuestas se van a subclasificar en coordinadas y en subordinadas, ¿no? Entonces, esta es una presentación. Para observar que sea simple, tengo que hallar a un solo verbo. Por ejemplo, hemos seleccionado las figuras de animales. El verbo únicamente es hemos seleccionado. Es una perífrasis verbal. ¿Reparaste la computadora? El verbo es reparaste. Hay uno solo en toda la oración. Caminemos con cuidado. Solamente caminemos. Entonces, por esa razón es una oración simple. En cambio, repito, en la compuesta vamos a encontrar más de una acción. Por ejemplo, guardé los lapiceros que me diste ayer. Yo hallo a un verbo, guardé, y por acá hay otro que es diste, ¿no? Entonces, hay más de un verbo, es oración compuesta. Todavía no vamos a ver si es una compuesta coordinada o subordinada, solamente hallar la cantidad de verbos. A ver, dice señor, ingrese al auditorio principal. Ya, esta oración, por ejemplo, no corresponde acá, ¿no? Esta oración solamente tiene un verbo. Esta oración, vamos a cambiar los colores para poder identificar. Es una oración compuesta, entonces hay dos o más proposiciones, habíamos dicho. Entonces tengo el primer caso, guardé y acá diste, ¿no? La tercera dice, concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Acá hay una acción y acá hay otra, ¿no? O Rocío trabaja en Miraflores, Dora en Los Olivos. Acá hay un verbo, pero después del nombre Dora hay una coma que le llamamos coma elíptica, cuando sustituye a un verbo que se está pronunciando anteriormente. Por ejemplo, Dora trabaja en Los Olivos. Es equivalente a esa coma, por eso es compuesta. La que no es compuesta es esta, ¿no? Señor, ingrese al auditorio principal. Esa estaría solamente ubicándose a un verbo. Entonces, esta es una oración simple. A pasarla con una flechita por aquí. Estaría en este grupo, ¿no? Ya está. Las demás, entonces, hemos contado que hay más de un verbo, entonces definitivamente es compuesta. Mientras que en la simple solo encontramos una acción, ya sea como un verbo o como una perífrasis verbal. Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Por favor, ¿me confirman? ¿Están entendiendo la diferencia en oración simple de una compuesta, una unimembre, de una bimembre? A ver, por Sí, favor. profesora. Muy bien esa voz, muy bien. Gracias, chicos. Nadie se quede con la duda, por favor. Milagros, Teresa, por acá está Cristian, Rosa, Melanie, Luz, César, Igner, Víctor, Lionel, está por acá. Aquí estoy copiando. Jason, ahí está, Igner. Luciana,
Lucero, Fabiana, ¿qué más por aquí? Diego, Yanela, Daniela y Yair. Creo que ahí. Ya está. ¿Sí? Muy bien, por ahí veo una P de Lucero, la F de quién, de Víctor, ¿no? Oh, muy bien. Ya chicos, muy atentos, ya estamos en la semana 14. Miren qué rápido está pasando el tiempo. Si han comprendido entonces esa diferencia, vamos a resolver estos dos ejercicios de aplicación. Coloquen chicos su respuesta en el chat para poder determinar si han comprendido o no sobre este tema y si han acertado. A ver, vamos a resolver ese primer ejercicio. Y ahí me ha dado su respuesta. ¿Qué más? Tan- Hay más, a ver, vamos chicos. El ejercicio uno y el ejercicio 2.
Ujú. Ya Milagros también me dice E. Bueno, chicos, los demás, anoten sus respuestas. Mm. Vamos resolviendo la primera, ¿les parece? Tenemos que hallar una oración bimembre simple. Ella propuso que la reunión sea el sábado. Primero que hago entonces es ubicar a los verbos. Puso, ¿quién propuso esto? Ella. Y luego tengo otro verbo, la reunión que sea el sábado. Ya están los dos verbos. Quiere decir que hay oración compuesta, porque estamos encontrando dos. Ana viajará en octubre, Luis en noviembre. Encuentra un verbo, ¿no? Aparentemente sería simple, pero ¿qué habíamos señalado? Que aquí hay una separación de dos ideas a través del punto y coma, y esta coma de aquí sustituye al verbo viajará, ¿no? Al verbo viajará. Entonces, era compuesta también, ¿no? Esta coma indica entonces, hay compuesta. Camilo viajará el lunes, Oscar es el mismo caso, ¿no? Viajará, por acá, otra vez la coma, que expresa el mismo verbo. Liz está contenta, obtuvo una beca integral. Está nuevamente un signo de puntuación separando a dos ideas, o sea, dos proposiciones, cada una de ellas tiene un verbo principal y hay oración compuesta. Nos queda la última. Los niños estaban comiendo las galletas. El verbo estaban se une como verbo auxiliar al gerundio comiendo, formando un solo verbo. Esta es mi respuesta. Hay una oración simple en la letra E, ¿no? En la demás, entonces, había compuesta. Por acá también viajará era el verbo que faltaba. Muy bien, chicos. La respuesta era la E en la primera. Entonces, correcto. Bien, Milagros. Ahora Luz me dijo la 2. Ya, la 2 también la E, Igner y Luz. A ver, comprueben en la 2. Revisen, toman en cuenta lo que hemos analizado anteriormente. A ver, un minuto para poder cotejar.
¿Ya está, chicos? La última. Tenemos que hallar la oración compuesta. Cotejamos entonces, chicos. Sería, a ver, mi hermano suele visitar a sus compañeros de promoción. Recordemos que el verbo soler puede formar perífrasis si se une a un infinitivo. Aquí hay un solo verbo, entonces. Los visitantes tuvieron que caminar por esa quebrada. El verbo tener puede formar perífrasis si se une a la conjunción que y a un infinitivo. Por lo tanto, aquí habría un solo verbo. Alumnos deben desarrollar el examen en 2 horas. El verbo deber también puede formar perífrasis si está acompañando de un verboide e infinitivo. Oración simple. Eduardo ha de participar en la competencia atlética. El verbo haber se une a la preposición de más un infinitivo. Así que forma oración simple al haber una sola acción. Y en la última oración, mientras ella escuchaba música, él leía una novela. Obviamente, hay dos acciones unidas a través, ¿no?, de esta coma y mi respuesta estaría en la letra efectivamente B. Solamente había dos verbos en la última oración. Era Profesora, compuesta. Muy bien, chicos. Dime, hija. profesora, ¿cómo hacemos para diferenciar una, dos verbos que formen perífrasis de dos que no la formen? Ya, de dos que no lo formen. A ver, tú tienes en una, te refieres cuando hay una perífrasis en tal caso. Mira, a ver, tenemos que recordar primero cuándo formamos perífrasis. Cuando formamos las perífrasis es que los verboides van a ser parte de esas acciones. ¿Cuáles son esos verbos? Mira, acá te dan 4 verbos y el de arriba hay 5 para recordar las perífrasis. El verbo estar siempre al lado de un gerundio. Estuve leyendo, estuve jugando. El verbo soler al lado del infinitivo. Solía visitar, solía escribir. Entonces vas a unirlo siempre. El verbo tener, perífrasis porque te indica obligación. Y tuvieron que caminar, tuvo que estudiar, ¿no? Igual que el verbo deber, debe desarrollar, debe estudiar, debe jugar, o una suposición, no debe de llegar. Ahí se une con un de. Igual que el verbo haber, ha de participar, ¿no? Forma una perífrasis. O el verbo estar al lado de un gerundio, ¿no? También el verbo ir al lado de una preposición más un infinitivo. Iré a comprar, ¿no? Voy a leer. El verbo ser, ¿recuerdan la perífrasis pasiva? Es, a ver, es leído, ¿no? Fue de repente felicitado. La perífrasis es lo que tú te tienes que acordar. Ahora, descompuesta, tú vas a encontrar una característica, es esa, ¿no? Ahorita vamos a ver el tema de manera concreta, pero tú vas a hallar más de una acción, ya sea en forma simple, como acá, formas simples, o a través de
perífrasis verbales también que pueden aparecer. Cuando hay más de una perífrasis es una oración compuesta, ¿no? Porque estás hallando de 2 a más verbos. Pero no solamente es esa la condición. Para una compuesta tú vas a encontrar también a los verboides que dan inicio a esas proposiciones subordinadas. Vamos a verlo ahora en tema. Voy a bajar para poder continuar con esta misma hilación de la oración simple y compuesta, ¿ya? A ver, acá está. Esta es la última parte. Clase de oraciones compuestas. Tú tienes dos, como hemos visto, a todos, ¿no? Ahora, simple y compuesta, como lo hemos aprendido. Simple y compuesta. La simple, entonces, es porque tengo un solo verbo. Lucía, tejido, sachón, pasó. Ha tejido, una sola acción. En cambio, una compuesta, ¿qué sucede con la compuesta? Pues puedo tener dos formas de hallar una compuesta. Una va a ser una forma coordinada cuando las proposiciones guardan la misma jerarquía. Hay dos clases. Hoy solamente vamos a ver la coordinada y no la subordinada. La coordinada puede ser conjuntiva cuando la unión de las dos o más ideas se da a través de una conjunción. Por ejemplo, en ese caso, la I, que está uniendo dos ideas. Mario pinta un cuadro. Ahí está el verbo pinta. Y Javier escribe poemas. Escribe. ¿Quién está uniendo a esas dos ideas? La conjunción y. Une a las dos llamadas proposiciones coordinadas. Entonces la I está uniendo a estas dos ideas, ¿no? Las une. En el caso de una yuxtapuesta, también es una coordinada porque las ideas se unen pero a través de signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Igual va a mantener las acciones. Ignacio repara televisores. Un primer verbo. Punto y coma. Nicolás pinta paredes. Hay dos verbos. Las dos proposiciones, las dos ideas se han unido a través de el signo de puntuación, que es el punto y coma. Cuando es coordinada sucede eso. Las proposiciones tienen el mismo valor sintáctico o nivel. A eso se refiere. Entonces, fíjate que como compuesta tengo que hallar más de un verbo. En cambio, en la simple solamente es uno, ya sea en su forma simple o en una perífrasis. Ahora, también hay compuestas llamadas subordinadas. Aquí sí hay diferencia en cuanto que las proposiciones, además de ser dependientes, se dan inicio a través de un nuevo verbo o también de los verboides. Mira este caso. O mira, Pablo espera contar con tu apoyo. Yo tengo un verbo, el verbo espera. ¿Quién espera? Pablo. Pero también hay, lo voy a marcar con otro color, una proposición que está subrayada, que está resaltada con rojo. Todo esto es una proposición, pero subordinada. Pero, ¿qué es lo que tiene en especial esta idea? Hay presencia de un verboide en infinitivo, contar. Pablo espera esto. ¿Qué es esto? Contar con tu apoyo. Quiere decir que las proposiciones subordinadas pueden iniciarse a través de los verboides que no forman parte de una perífrasis, ¿ah? Como en esta oración. Contar no es parte de espera, ¿ven? No hay una perífrasis. Entonces, encabeza o da inicio a una proposición subordinada.
proposición dependiente, ¿no? Subordinada. Y estas proposiciones subordinadas pueden iniciarse con verboides, por ejemplo, un verboide en infinitivo, un verboide en participio o un verboide en gerundio. Se pueden iniciar, pero no solamente se inician con verboides, también se pueden iniciar con enlace subordinante más un verbo subordinado. Esta es otra forma también de iniciar a las proposiciones, con verboides o con enlaces subordinantes y verbos subordinados. Entonces, esta proposición dependiente, que tienen ustedes dos formas de hallarlas, ¿no? Después veremos el tipo de compuesta, pero son dos maneras, ¿ok? Lo importante es observar que este verboide, sobre todo donde crea confusión, no sea parte del verbo anterior. Pero después contamos los verbos. Las camisas que compré son finas, por ejemplo. Yo tengo mi verbo principal, son, que son finas, hablo de las camisas que compré. Y acá, dentro de esta frase nominal, fíjate que está la proposición que compré. Este que compré es el caso de la subordinante más el verbo. Este que es el enlace y el verbo compré es mi verbo subordinado. Este caso. ¿Ves? Aquí. Y en el anterior a través de este verboide. ¿Ven? Otro. Tenemos ahora la siguiente. Si sientes frío, usa una casaca gruesa. Tú usa esa casaca gruesa. Siempre y cuando tengas frío. Entonces, fíjate que aquí hay una conjunción, un enlace subordinante, sí, más un verbo subordinado. El verbo es sientes. La conjunción es sí, ¿no? Enlace más verbo. Todo esto es una proposición. ¿Ven? Todo lo que está con rojo es una proposición. En las compuestas siempre tengo que hallar más de un verbo. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Se entendió? A ver, si me confirman, chicos. Ahora vamos a ir explicando las coordenadas, pero quería saber si lo han entendido, esta diferencia. Sí, Miss, todo cierto. Ahora sí, una de sus compañeras fue la que me hizo la pregunta. ¿Lo entendiste, mi vida? A ver, por favor. Sí, profe, gracias. Ah, ya. Perfecto. Mm, ya. Entonces vamos a seguir con el tema trabajando estas oraciones coordinadas. ¿Ya? La primera clase. Decíamos que las oraciones compuestas coordinadas tienen la misma jerarquía. Van a tener la misma jerarquía. Entonces, fíjense bien, las proposiciones mantienen una misma jerarquía o nivel sintáctico.
o nivel sintáctico. Puede haber una proposición. Cada proposición va a tener su verbo principal. Su verbo principal puede tener cada proposición, ¿no? Y las proposiciones, en el caso de las conjuntivas, van a unirse a través de una conjunción. Ustedes ya han visto este tema en la semana 12 sobre las conjunciones coordinantes y subordinantes, justamente. Entonces vamos a ver que la unión de estas ideas se establece a través de una conjunción y recibirá el nombre justamente de esa conjunción. Las coordinadas conjuntivas se van a llamar coordinadas conjuntivas copulativas. Las copulativas, ¿se acuerdan que era la I, la E, ni y qué? ¿Se acuerdan? Unían, indicaban adición. Pues ahora no solamente van a unir en frases nominales o adjetivas, sino en oraciones compuestas, donde unen a los verbos, a las acciones. Entonces, esto se va a encontrar cuando decimos, el profesor explica el tema y los alumnos escriben en sus cuadernos. Uno, el verbo explica, al verbo escribe. ¿Quién está uniendo estas dos ideas? ¿Cuáles son las dos ideas? Acá hay una y acá hay otra. ¿Sí? A esas dos se les llama proposiciones. ¿Sí? Entonces, la unión lo da la conjunción. Por eso se le va a llamar copulativa. En el segundo caso, las disyuntivas son para indicar opción, ¿no? Y estas disyuntivas que me dan una alternativa, una opción, estaría la O y la U. Por ejemplo, Miguel irá a la feria con su padre. Acá tengo una primera proposición cuyo verbo es irá. O, ahí está el enlace que une las dos ideas, permanecerá en casa. El verbo permanecerá es el que entonces corresponde a la segunda proposición. ¿Ok? Distributivas. Las distributivas teníamos, por ejemplo, de par en par a la conjunción y cada una acompañaba a un verbo. Entonces teníamos bien, bien, ya, ya, hora, ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, los campesinos ya quitan la maleza, quitan el verbo, coma, ya podan las plantas. Podan es el otro verbo. Cada conjunción acompaña al verbo. Las distributivas, recuerden que indican alternancia en las acciones. Después están las llamadas hilativas, que hay una secuencia lógica, ¿no? En las acciones. Entonces está también el por ello, por eso, ¿no? Hay una secuencia lógica. Los obreros han trabajado intensamente. El verbo es han trabajado. La perífrasis. Primera proposición. El enlace que une las dos ideas con. Y luego dice, irán, el otro verbo, a descansar. Irán a descansar. Irán a descansar. Ya tengo mis dos proposiciones. ¿Ven? Ya está. Luego están las adversativas. Recuerden que las adversativas indican oposición, obstáculo, pero, el sino, el más, ¿no? Sin embargo, etcétera. Entonces son las conjunciones que expresan oposición, contrariedad, ¿no? De las ideas. Los jugadores se entrenaron durante varios meses. Acá tengo un verbo, entrenar, pero no obtuvieron el campeonato. Entonces hay una oposición de la primera idea. No obtuvieron el campeonato. ¿Quién expresa esa oposición?
la conjunción adversativa pero. Después están las explicativas. Las explicativas, una idea, la segunda idea explica la primera, ¿no? Es decir, o sea, esto es, son las conjunciones explicativas. Fundamentan a la primera idea. Mis amigos no se conforman con la clase, no se conforman. Ahí está el primer verbo. Es decir, repasan las lecciones. Segundo verbo. ¿Quién unió a las dos ideas? La conjunción explicativa. La segunda idea explica la primera. Entonces, fijémonos que para que sea coordinada es porque tienen la misma jerarquía. No hay una idea que esté por encima de la otra o nivel sintáctico. Cuando hablamos de conjuntivas es porque las proposiciones se unen a través de una conjunción. Cada proposición incluye a su verbo principal. Como lo hemos resaltado, hemos encontrado a los verbos. Tiene que haber más de un verbo, si no, no habría oración compuesta. Recibirán estas conjuntivas los nombres de acuerdo a la conjunción que está uniendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la conjunción, la llamamos copulativa, ilativa, disyuntiva, adversativa, distributiva y explicativa. Conjuntivas de esa manera. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, Miss, todo claro. Ujú. Bien. Ahora, vamos a ver la segunda clase de coordenadas, que estas son las yuxtapuestas. Coordenadas, ya saben que tienen la misma jerarquía. Y la siguiente clase es la yuxtapuesta. La única diferencia entre ellas es que no hay un nexo que una, no hay una conjunción. Lo que vamos a ver es que la unión se logra a través del signo de puntuación. ¿Qué signos van a unir a las proposiciones? Pues la coma, el punticoma y los dos puntos. Pero esos dos puntos no cuando es una cita textual. ¿Ok? Entonces veamos cómo unen a las ideas los signos de puntuación. Eduardo se levanta temprano, se asea, toma desayuno, coge su mochila, sale apresurosamente a la calle. Si nos damos cuenta, cuando usamos la coma, es porque hay una sucesión de acciones, ¿no es cierto? Es una coma enumerativa, una coma que está uniendo secuencialmente a estas acciones. Se levanta, se asea, toma el desayuno, coge la mochila, sale. Cada verbo, se dan cuenta, es parte de la proposición principal que se ha unido a través de la coma, que está en color rojo, se ha resaltado. Entonces, hay, de acuerdo a la cantidad de verbos, puedo encontrar 5 proposiciones unidas con esa coma. ¿Ven? En el caso de la separación por el punto y coma, el punto y coma da una pausa mayor y sobre todo se usa para marcar, ¿no?, con claridad cada proposición, pero también cuando hay uso de comas especiales. Entonces diferencio y establezco una mayor pausa a través de esa coma, ese punto y coma. Por ejemplo, acá hay uso de una coma especial. Adriana redactó la monografía. Acá hay un verbo, redactó. Y luego dice Laura el resumen de ese capítulo. Acá hay una omisión. A través de esta coma hay una omisión del mismo verbo. Laura redactó.
Por eso es compuesta. Entonces, al omitirse, esa coma se llama coma elíptica. Se va a considerar que la coma ha reemplazado al verbo anterior. ¿Cuántas proposiciones hay? Pues hay una hasta el punto y coma y hay dos después del punto y coma. Cuidado con pensar que Laura es una proposición. No. Laura es el sujeto en la oración, en esa idea, y que obviamente la coma ha reemplazado al verbo anterior. Dos proposiciones unidas por el punto y coma. En el caso de los dos puntos estos dos puntos se va a dar solo cuando hay una relación de causa-efecto o cuando hay un resumen de alguna idea, alguna enumeración anticipada. Solo en esos casos puede usar los dos puntos y habría una compuesta coordinada, yuxtapuesta. Pero si ustedes ven los dos puntos en una cita textual donde reproduce lo que se dice, allí no hay yuxtapuestas, ¿ah? Por si acaso. Entonces, no hay yuxtaposición en las citas textuales. Una cita textual, por ejemplo. Jesús dijo, dos puntos, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? ¿Ven? Entonces, allí no hay, recuerden, no hay. Ya. Entonces, en la oración, Federico está muy contento, este es el verbo. Dos puntos. Su proyecto de investigación fue aprobado. Fue aprobado, es una sola acción. ¿Ven? Allí los dos puntos se ha colocado para indicar por qué está contento, ¿no? Porque su proyecto fue aprobado. Entonces, es correcto usar los dos puntos y ha separado dos ideas de manera yuxtapuesta. En cambio, en las citas textuales no va a suceder. Aquí están los dos puntos, pero no hay oraciones compuestas coordinadas. Este tipo de oración será una oración subordinada. Entonces, para que quede claro esta idea. ¿Ok? Bien. Ejercicio, hemos empezado por la última parte. Vamos a reconocer la clase de oraciones compuesta coordinada. Coordinada. No me dicen que sea una coordinada específica, simplemente que sea una coordinada, ya sea conjuntiva o yuxtapuesta. Puede haber otro tipo de oraciones. Vamos a revisar. Va a ver, por ejemplo, acá. Inés trabaja en un salón de belleza. Lucía vende sábanas. Yo tengo trabaja y vende. ¿Quién ha unido estas dos acciones? Lo está uniendo este signo de puntuación.
¿qué tengo que colocar? Por ejemplo, que es una compuesta coordinada yuxtapuesta. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, cuando regresemos, chicos, del receso, vamos a continuar. Lo dejo allí para que ustedes puedan ir avanzando. ¿Bien? Nos vemos en unos minutos. Bien, chicos, vamos a regresar a este ejercicio y ubicamos rápidamente los demás casos. Hugo estaba cansado en la oficina, pero continuó trabajando. Encuentro que la unión Adversativa. Así es, la unión le establece la conjunción pero, entonces sería una conjuntiva adversativa. Muy bien, conjuntiva adversativa. Correcto. En la siguiente, hace mucho frío, por consiguiente usaré ese abrigo. Aquí hay otro enlace. Uno de los verbos hace y usaré. Esta es una hilativa, ¿no? Conjuntiva hilativa. Lee con mucha atención el texto o no lo entenderás. Acá la conjunción o une a los dos verbos, lee y entenderás. Y la o es una conjunción disyuntiva, ¿no? El panadero ya hornea los panes, ya prepara bocaditos. Tengo las conjunciones ya Distributiva. que están, así es, alternando las acciones de hornear y de preparar. Esa es otra conjuntiva distributiva. Muy bien. El tío de Miguel repara computadoras y tapiza muebles. Es la conjunción y que ha separado los verbos a las dos proposiciones con el verbo repara y tapiza. Y esta sería una conjuntiva copulativa, ¿no? Recuerden que la copulativa suma, indica adición. G. Descansaré mañana. He trabajado mucho durante varios días. Entonces la conjunción, perdón, el enlace que se da es a través del signo y este sería una yuxtapuesta. Los dos puntos se están uniendo a las dos proposiciones. Y la última, este hombre coge los objetos ajenos. Esto es cleptómano. Esto es el enlace. Y sería una conjuntiva explicativa. Explicativa. Me salió muy grande. Ya. Ya está. Entonces tengo cada una de estas proposiciones que separan a las proposiciones y por lo tanto cada idea tiene sus verbos principales, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No me quedó claro. Bien. Entonces ahora sí, regresamos. Vamos a resolver algunas preguntas de ese tema. A ver, ratito, voy a buscar el examen. Ya. Vamos a resolver las dos primeras preguntas, chicos, antes de pasar a las demás clases de oración.
Ah, a ver. A ver, dice, según el grado de complejidad, la oración bimembre es simple o compuesta. La primera carece de proposiciones, la segunda sí las presenta. Según esta aseveración, seleccione la opción en la que hay una oración bimembre simple. Solo tengo que hallar a un verbo. A ver, chicos, ¿están seguros que es la A? A ver. Micaela no sabe bordar manteles. El verbo únicamente es sabe. ¿Y qué pasa con el verboide? ¿Se acuerdan lo que vimos, lo que les expliqué aquí? Que les señalé que una proposición subordinada se puede iniciar con un verboide en infinitivo, en participio, en gerundio. Es parte de una proposición dependiente. Este es el caso. Bordar manteles se inicia con un verboide en infinitivo. Esta es una proposición subordinada. Entonces aquí hay una compuesta subordinada, una oración compuesta subordinada. No era. En la letra B, Rosaura prometió retornar pronto. El único verbo es prometió, no hay perífrasis. Aquí no hay perífrasis como en el primer caso. Solamente es prometió. Retornar pronto se inicia con un verboide en infinitivo que forma una proposición igual subordinada. Letra C. Mis amigos esperan obtener becas. El verbo es esperan. Otra vez tengo una proposición subordinada cuyo inicio de esta proposición es el verboide en infinitivo obtener. Los tres casos tenían la misma característica, verbo principal, y las proposiciones subordinadas se han iniciado a través de un verboide en infinitivo. Letra D. Patricia tiene que viajar mañana. El verbo es una perífrasis. Tener más conjunción más infinitivo es una unidad. Recuerden que expresa obligación. Así que tendríamos como respuesta a la letra D. Esa es la oración simple. Ahora, a ver, creo que alguien me puso la D. Muy bien, Víctor. Correcto. Esa es la respuesta, ¿no? La letra D tenía un verbo a través de una perífrasis. En la última, Mauricio informó que vivirá en Ica. Contamos, verbo informó, que no forma perífrasis con qué ni con el otro verbo. Aquí hay nuevamente una proposición subordinada a través del enlace que, enlace subordinante, más un verbo subordinado es una proposición también subordinada. Todas las demás eran proposiciones, oración compuesta, subordinada. Todas esas eran subordinadas. Este es con enlace más verbo y las demás con verbo. Ahora la segunda forma. La oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que hay oración compuesta. Vamos a buscar la oración compuesta ahora. Ya tienen ustedes la
Característica. A ver, mis amigos han de viajar pronto a Moquegua. Hay un verbo, han de viajar, una perífrasis. Una perífrasis. B. Varios turistas italianos han llegado a la ciudad. Hay otra perífrasis, el verbo haber más un participio, hay una sola unidad. Igual que haber más preposición de más infinitivo forma una sola unidad. C. Carla tiene que tejer una chompa para Susana. El verbo tener, que justo fue la respuesta anterior, forma una unidad cuando está la conjunción más un infinitivo. Una sola acción. Oraciones simples. Ahí hay oración simple. Irma nos recomendó que veamos esa película. Aquí tengo el verbo recomendar, uno, y el verbo ver. Hay dos verbos, no hay unidad. El que no se no une a las dos acciones. Hay dos. Entonces, esta es mi respuesta. Aquí veo que a partir del que hacia el final es una proposición subordinada. Enlace más verbo subordinado. Verbo principal recomendó. Mi respuesta es esa. Letra D. Y comprobemos la otra. Elena está preparando una ensalada de frutas. El verbo es una perífrasis. El verbo estar más un gerundio forma un solo verbo. Entonces, vamos a resaltar que hay un verbo y hay otro. En la oración era compuesta por esa razón. ¿Ya está? A ver, chicos. Inner, correcto, era la D. Muy bien, Inner. Así es. Bien. Esta es la base para las demás oraciones que vamos a analizar la próxima semana, chicos, ¿ya? Listo. Ahora sí. A ver, ¿qué otra oración compuesta? Transitivas en personales, actitud del hablante. Aquí hay otra. La oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones. Puede ser formada por coordinación y por subordinación. De acuerdo con esta afirmación, seleccionen la alternativa donde se presenta una oración compuesta por coordinación. Entonces, recuerden que cuando es subordinada es porque es dependiente. Tiene características como los verboides que dan inicio a esas ideas dependientes o los enlaces más otro verbo. Como es el caso de esta oración. Te sugiero que compres una crema facial. Sugieres un verbo y compres también. Pero acá veo un que encabeza esta idea. ¿Ven? Aquí hay otra. Nicanor desea viajar. Desea mi verbo principal. Viajar, no. Viajar es inicio de una proposición. Es un verboide. El niño pintará las figuras que recibieron. Tengo un verbo, pintará, pero acá hay otro verbo, recibieron, que forma parte de una proposición, una idea dependiente. Este que es el enlace y recibieron es el verbo dependiente. Oraciones entonces hasta el momento subordinadas, no coordinadas. Las coordinadas tienen el mismo nivel. Realizó la fiesta como la había previsto. Tengo mi verbo realizó y acá había previsto. El enlace como encabeza una proposición subordinada. Le pongo el paréntesis para encerrar a la proposición subordinada.
paréntesis. Estoy encerrando a la proposición subordinada. ¿Ok? Esas son oraciones compuestas subordinadas. Me queda la respuesta en la última oración. Julia lava las camisas, Iri los pantalones. Fijémonos que lava es un verbo y la coma está reemplazando al verbo lava. ¿Recuerdan de la coma elíptica? Esta era una coordinada yuxtapuesta, ¿no? Coordinada yuxtapuesta. ¿Ok? A ver, chicos. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No, mi todo claro. Ya, hay más, pero vamos ahora a trabajar las otras clasificaciones. Dejamos ahora las compuestas que ya hemos visto y volvemos a la siguiente clase de oración. Esta segunda clase corresponde a la naturaleza gramatical del predicado. De una u otra forma ya lo hemos también estudiado, ¿no? Entonces dice, oración de predicado nominal. Es una primera clasificación. Entonces, señala que estas oraciones de predicado nominal tienen como núcleo al verbo copulativo. Y sabemos bien que los verbos copulativos eran ser, estar y parecer, ¿no? Los verbos principales. Estos verbos son los copulativos. Y seguido debe de hallarse a un atributo. Debe de encontrarse un atributo. Un complemento atributo que se forma por frases nominales, frases adjetivas y también en las oraciones compuestas por proposiciones, ¿no? Entonces tenemos estos ejemplos. Esos alumnos son ágiles. Verbo copulativo, acuérdense, verbo copulativo. Aquí está son. Tenemos, por ejemplo, ágiles, que es una característica, ¿no? Es ágiles. Igual que acá, el vestido de la dama es hermoso. Es, ¿no? El hombre sostiene la caña de pescar. No, acá esto no, ¿ya? Vamos a omitir. Ejemplo. Se borra un poco. Ahí. Tendremos entonces todo lo que sea básicamente con los verbos principales, ¿ok? Ahora, las oraciones siguientes, las oraciones de predicado verbal, son oraciones que tienen un verbo no copulativo o verbos predicativos, ¿ok? Estos verbos predicativos, ya están oscureciendo, van a permitir hallar a otros complementos, ¿no? ¿Qué otros complementos, por ejemplo? Pues puede haber un objeto directo, un objeto indirecto, ¿no? Puede haber cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a observar en el caso del niño, está bebiendo una naranja, está bebiendo un jugo de naranja, ¿no? El verbo está bebiendo, una perífrasis. ¿Qué está bebiendo? Una naranja o un jugo de naranja, ¿no? Entonces, este es mi objeto directo. Mi amiga fue vacunada ayer. Fue vacunada es mi perífrasis. Ustedes saben además que cuando hay perífrasis me fijo en la última palabra de la perífrasis, que es el verbo principal. Es mi verbo principal. Esta es la última palabra, vacunada. Está bebiendo
Ahí bebiendo es mi verbo principal o verbo predicativo en este caso. Igual, el zapatero está cortando la suela, está cortando, mi perífrasis, mi verbo principal, cortando. Estos últimos determinan el tipo de predicado, el tipo de frase, el tipo de oración, de acuerdo a la naturaleza gramatical. Es una oración de predicado verbal. Beber, vacunar y cortar no son verbos copulativos. ¿Ok? Permiten hallar objetos directos, circunstanciales, por ejemplo, en este caso. ¿Ok? ¿Ya está? Ahora, las oraciones de predicado verbal son oraciones que a la vez se van a subclasificar en oraciones transitivas, por ejemplo, intransitivas, reflexivas, recíprocas, etc. Entonces, por ejemplo, cuando es transitiva, el verbo transitivo, transito, se dirige hacia un objeto, hacia el objeto directo, también puede tener objetos indirectos. Cuando decimos que ese sujeto es diferente al objeto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, el barbero afeita a un joven, el barbero es el sujeto, la acción de afeitarse recae sobre el joven. Quiere decir que todo esto, voy a preguntar, ¿a quién afeita el barbero? Afeita a un joven. Recuerden que se puede reemplazar por pronombres, lo afeita, ¿no? Las amas de casa compraron carne, verduras, pescado en ese mercado. El verbo comprar es un verbo transitivo. Ellas compran. ¿Qué compran? Pues compran la carne, las verduras y el pescado. Todo eso es mi objeto directo. O sea que las o los compran, ¿no? Susana felicitó a su amiga Dora. La acción de felicitar recae sobre la amiga Dora. ¿A quién felicitó? A su amiga Dora. Entonces tengo mi objeto directo. La felicitó. Sustituyo al objeto directo. ¿Ya? Esa es la transitiva. La oración está en el grupo de oración de predicado verbal. Los verbos no son copulativos. Y cuando es una oración transitiva, es porque la acción recae sobre un objeto que es diferente al sujeto, como lo estamos comprobando. La reflexiva es parecida. Lo que sucede con las reflexivas es que sí hay coincidencia en que el sujeto coincide con el objeto, directo o indirecto. Es un reflejo a sí mismo. Presenta verbo transitivo y o de, puede tener oí, expresa que la acción afecta a quien la realiza, o sea, al sujeto. El joven se vendó las manos. ¿Ven? La acción de vendar es realizada por el joven, que es mi sujeto. Pero el joven se refleja en el objeto. El objeto es este C, que es igual al joven. ¿Ve? Lo mismo en el segundo caso, su hermana se pintó los labios, su hermana es el sujeto y se refleja en el pronombre se, que es la tercera persona. Ay, queda chuequito. Es la tercera persona. La acción de pintarse es realizada por la hermana. ¿Qué se pinta? Pues se pinta los labios, que es mi objeto directo. ¿De quiénes son esos labios? De ella, de la hermana. ¿Y cómo represento a la hermana? Lo represento con el pronombre se. Entonces es una acción reflexiva. ¿Ven? Maribel se lava las manos con jabón y agua. Igualmente, la acción de lavarse realizada por Maribel, sujeto, y se refleja en ella misma a través del pronombre se. El verbo lavarse es realizada por Maribel
Y se lava, ¿qué? Las manos. ¿Las manos de quién? De ella misma. Entonces, se es ella misma. Siempre la acción recae sobre uno mismo. Esa es la reflexiva. Las recíprocas es también similar, solo que la acción es realizada mutuamente. Por ejemplo, Ramiro y Elena se abrazaron fuertemente. La acción de abrazarse es realizada por Ramiro y Elena, que es el sujeto. Ellos se abrazan, Ramiro abraza a Elena, Elena abraza a Ramiro. ¿Cómo se reflejan? Con el pronombre se. O sea, recíprocamente, la acción de abrazarse es dada mutuamente. ¿Ok? Gustavo y Aurora se estiman. La acción de estimarse es realizada por ambos y se representan en el pronombre se. Mariana y Ramiro se miran tiernamente. Ellos realizan la acción de mirarse mutuamente. Entonces, el sujeto, que está en forma, si se dan cuenta, en plural, pueden representarse a través del pronombre se, que reemplaza a la tercera persona. Y las acciones verbales, o sea, los verbos, si se dan cuenta, permiten que éstas sean dadas mutuamente. Entonces, recuerden eso, ¿no? Mariana mira a Ramiro, Ramiro mira a Mariana. O sea, ellos se miran mutuamente. De esa manera tengo que verificarlo. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No me estaba claro. Ya. Luego están las oraciones intransitivas. Las intransitivas presentan verbo intransitivo, o sea, un verbo que no permite hallar al objeto directo. Es un verbo intransitivo, ¿ok? Puede tener otros complementos como los circunstanciales. Entonces son verbos intransitivos que no hay o de. Los caballos corren, el verbo correr es intransitivo. Mis amigos viajarán, viajar es intransitivo. Mis primos llegaron en ese avión. Todos estos verbos, pues, son verbos intransitivos. Entonces, separación del sujeto, el predicado. Y este predicado es un predicado verbal por el tipo de verbo y a su vez es intransitiva porque las acciones no recaen sobre alguien. No hay o de. Hay circunstancial de modo, de puede haber de instrumento, puede haber de lugar, pero no puede haber, o puede haber predicativo, pero no hay, obviamente, objetos directos. Luego las oraciones pueden ser activas o pasivas. Cuando es activa, el sujeto es quien realiza la acción, es un sujeto activo. Y los verbos pueden ser transitivos o intransitivos. En cambio, en una pasiva, el sujeto recibe la acción, es un sujeto pasivo. Hay además una perífrasis verbal en voz pasiva, con el verbo ser más el participio. Y un complemento agente que es el que realiza la acción. Vamos a primero a verificar en el caso de las acciones realizadas por este sujeto. Tenemos el técnico repara la computadora. ¿Quién repara? El técnico realiza la acción de reparar algo. Luciana compró las frutas en el mercado. ¿Quién compró? Luciana. ¿Qué compró? Las frutas. ¿Dónde? En el mercado. Entonces tengo objeto directo y tengo mi circunstancial de lugar. El hombre usa un terno azul. ¿Quién usa? El hombre sujeto. Fracción de usar es realizada por él. ¿Qué usa? El terno azul es mi objeto directo. Entonces son oraciones activas porque el sujeto es activo. Ha ejecutado la acción del verbo. La acción del verbo. En cambio, la pasiva dice, el terno azul fue confeccionado. El verbo es una perífrasis. Fue confeccionado, es mi perífrasis. Es confeccionado, será confeccionado. ¿Qué fue confeccionado? Hablo del terno azul, que es un sujeto pasivo. ¿Por quién? Aquí hay un agente.
por el sastre. ¿Ven? Este es mi agente. Las frutas fueron compradas, son compradas. ¿Qué son compradas? Las frutas, mi sujeto. Fueron compradas, mi verbo. ¿Por quién fue comprada? Por Luciana, mi agente. La computadora es reparada por el técnico. ¿Quién reparó? El técnico. ¿Qué fue reparada? La computadora. Es reparada, es mi verbo. Entonces, en todos los casos, el sujeto es un sujeto pasivo, un sujeto que recibe la acción del verbo. Las perífrasis, verbo ser más participio. Esas son las pasivas. Luego están las oraciones pasivas reflejas e impersonales. Estas pasivas reflejas presenta el pronombre se más el verbo transitivo y la frase nominal en plural. Coinciden, ¿no? La frase nominal en el mismo número que el verbo. Se mancharon los vestidos de la niña. El verbo mancharon está en plural. Se mancharon, la frase, ahí está, verbo en plural. Frase nominal también en plural. Y le antecede el pronombre. ¿Qué se mancharon? Hablo de los vestidos de la niña, se mancharon. Este se va a representar también a los vestidos. Entonces es como si dijera los vestidos han sido manchados o fueron manchados. Entonces todos tienen la misma característica y el verbo siempre estará en plural. Las copas se rompieron, las copas fueron rotas. Las rejas metálicas se oxidaron, las rejas han sido oxidadas. Esa es la pasiva refleja. En el caso del impersonal, es una oración que va a tener una particularidad. El verbo está en tercera persona del singular. No puede pluralizarse. No hay sujeto. Carece de sujeto. Hay dos formas. Hay una impersonal defectiva de sujeto y una impersonal propia. La defectiva de sujeto puede aparecer los verbos hacer cuando señala el tiempo, hacía demasiado calor, hacía frío o hace frío, pero no lo puedo pluralizar. Otro verbo es el verbo haber, también cuando está en su forma impersonal, el verbo haber va a estar siempre en singular, en cualquiera de los tiempos. Había, hubo, habrá. En perífrasis, ha habido, ha de haber, siempre en singular. Después viene una frase nominal, muchas piedras en el camino, por ejemplo. Hay varios alumnos, hubo varios alumnos. No puedo decir hubieron varios alumnos, es un error. El verbo que señalan fenómenos atmosféricos, por ejemplo, el verbo granizar, llover, nevar, son verbos también que están en singular, granizó, ¿no? Granizará, etc. Amigos, ya es tarde, acá falta es. El verbo ser puede ser impersonal cuando es justamente para indicar el tiempo. Ahí carece de sujeto, no hay sujeto. ¿Ven? Luego está la impersonal propia. Esta impersonal propia, el verbo va a estar en singular y se antepone el se. Es para indicar que alguien realiza la acción, alguien que se desconoce, pero no hay sujeto. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, se come bien en ese restaurante. No estoy diciendo que ella o él comen bien, no. Se come bien. Hablo como en tercera persona, ¿no? Se viaja cómodamente en este ómnibus. Se viaja. Se camina. Entonces, en todos los casos, el se más el verbo en singular para indicar una forma impersonal. No me involucro. Se viaja, se camina. Yo no digo yo camino bien por esa ciudad, no.
se camina, como que alguien camina bien por esa ciudad o por esa calle. Entonces, podemos suponer que alguien lo está realizando, ¿no? Está sobreentendido. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? No, me estoy claro. Bien. Entonces, haciendo un repaso, transitivas, el sujeto es diferente al objeto. Se usan verbos transitivos en los tres casos, reflexivas y recíprocas. En la reflexiva, el sujeto coincide con el objeto, ya sea directo o indirecto. La acción regresa hacia él mismo. Y en la recíproca, la acción es realizada por ambos, ¿no? También se representan a sí mismos. En las intransitivas no hay objeto directo, indirecto, hay verbo intransitivo que permite hallar a circunstanciales o predicativos. Las oraciones activas y pasivas, en las activas el sujeto siempre ejecuta la acción y en la pasiva la recibe. Además, en las pasivas hay perífrasis verbal en voz pasiva, el verbo ser más participio y además un complemento agente, que se pregunta al verbo por quién, ¿no? ¿Por quién fue confeccionado? Por el sastre. Las pasivas reflejas se utiliza el pronombre se, el verbo transitivo en plural y la frase nominal en plural. Es para indicar entonces, por ejemplo, que los vestidos de la niña han sido manchados. Una forma pasiva que a la vez se representa este sujeto en el pronombre. Las impersonales carecen de sujeto, tienen verbo en singular y en tercera persona. Defectiva de sujeto, los verbos hacer, haber, llover, nevar, granizar. El verbo ser cuando señala el tiempo, el clima. Las impersonales propias se utiliza el pronombre se antepuesto al verbo en singular para indicar que alguien realiza esa acción. No hay sujeto. Se come, se viaja, se camina. Bien. Vamos a dejar los ejercicios para ver la teoría y luego hacer la práctica. ¿Ya? La tercera clase de oración es la oración según la actitud del hablante. Tenemos que, según el propósito o la intención comunicativa del emisor, las oraciones son de las siguientes clases. Oraciones enunciativas, interrogativas, dubitativas, exclamativas, imperativas, desiderativas. Esta es una de las clases de los temas que es más sencillo, ¿no? Porque ustedes deben de recordar este tipo de enunciados. Cuando la oración es enunciativa, se puede afirmar o negar una información. Mis amigos están en el parque, los bomberos apagan el incendio, ¿no? Tiene un carácter informativo, sí, pero puedes afirmar o negar. Las desiderativas, en cambio, expresan ese deseo o anhelo, ¿no? Me gustaría viajar a Huancayo en tren. Ojalá mis amigos tengan buen viaje a Tumbes, ¿no? Las imperativas son oraciones que indican entonces orden, mandato, también un ruego, ¿no? Amigos, observen ese bello paisaje, observen. Amiga, lee ese aviso periodístico, lee, ¿no? Hay una intención entonces de orden. Las dubitativas indican duda. Posiblemente, pueden haber algunos adverbios. Posiblemente compre polos en esa tienda. Tal vez asista a la asamblea de socios de mi club. Tal vez asista. Las exclamativas directas, recuerden que las exclamativas pueden indicar una sorpresa, alegría, puede a veces también indicar algún temor, ¿no? Cuánto me alegra que me visites, amiga. Obtuve una beca integral en junio. Están presentes los signos de exclamación. Las indirectas son enfáticas, pero no aparecen los signos. Por ejemplo, esta me impactó cómo se encontraba tu primo, ¿no? No te imaginas cuánto he aprendido en este ciclo, ¿no? Entonces hay una intención de expresar también algo, ¿no? Algún sentimiento. Luego están las interrogativas. Estas interrogativas pueden ser directas o indirectas.
Esto lo vimos en la semana también 4 o 6, si no me equivoco. Las interrogativas directas igual utilizan los signos de interrogación. Pueden ser divididas o subclasificadas en total y en parcial. Las totales, recuerden que tienen una respuesta breve de sí o no. ¿Comprarás frutas en el mercado? Son ascendentes, ¿no? Sí o no. Las parciales utilizan los pronombres interrogativos. ¿Qué comprarás en ese mercado? En este mercado. Y son descendentes, ¿no? Todas las parciales son descendentes. La indirecta, además de indagar, que es la intención de las interrogativas, la indirecta carece de estos signos. Total, voy a usar la conjunción sí, que es la conjunción completiva. Dime si estuviste en la feria dominical. Dime esto. ¿Ven? Es un indirecto. Una parcial utiliza los interrogativos. Estos interrogativos, ¿no? Dime quiénes participaron en el concurso de canto. Como si preguntaran, ¿quiénes participaron en el concurso de canto? En una forma directa digo, dime quiénes participaron, ¿no? Esa es la parcial, es la parcial. Parcial directa, signos, parcial indirecta, énfasis, pero no están presentes los signos. En la total se utiliza la conjunción completiva sí. Y la directa total directamente desde el verbo. Comprarás, estudiaste, ¿no? Etcétera. Ya está. Ya hemos terminado la teoría de verbos y ya nos quedan 11 minutos para poder trabajar, chicos, la pregunta. Profesora, creo que su micro está apagado. Uy, perdón, chicos, ¿todo el rato he hablado y se apagó o solo en este momento? Chicos, me dicen, por Solo en ese favor, momento, Miss. solo en este momento. Ay, ya dije toda la explicación, dije, no lo escucharon. Ya al momento de minimizar la pantalla seguro se apagó. No, Miss, en el Ya. momento de la explicación, a eso me refería. ¿De la explicación de la pregunta o de la explicación de todo el tema de la actitud en el hablante? Ah, solo de la pregunta. Ah, ya. Gracias, gracias, gracias. Gracias, chicos. Ya.
Entonces, a ver, ya está la correlación, debe ser la letra C, ¿no? Listo. ¿Ven? Posiblemente duda, lea orden, me gustaría un deseo, dime dónde en énfasis. A ver, pregunta 8. Dice, las oraciones interrogativas de la lengua española son clasificadas como directas e indirectas y ambas a su vez como parciales y totales. Según ello, marque la opción en la que la oración es una interrogativa indirecta total. Una interrogativa indirecta total. Recuerden que en esas indirectas totales utiliza la conjunción completiva sí. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Luz, la D. Claro. Dime si ya conseguiste las herramientas, correcto. Dime esto. Y acá está la conjunción sí, que es para la indirecta total. En la demás son, ¿por qué no estuviste? Una directa parcial. Dime qué comprarás, una indirecta, en este caso parcial. ¿Cuándo estará? Una directa parcial. ¿No? ¿Sabes dónde vende? Una oración justamente directa total. Ya está. A ver. Vamos a las clases de oraciones según la actitud del hablante. A ver, por acá, por acá. Ya. Pregunta 4. La pregunta 4. Dice, la oración de predicado verbal presenta un verbo predicativo como núcleo y según la clase de verbo puede ser clasificada como transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva refleja, impersonal. Según esta aseveración, dice, relacione las columnas de predicado verbal con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. A ver, chicos, si yo digo, ha granizado demasiado. Aquí hay una perífrasis y me fijo en el último verbo. El último es granizar. Y el verbo granizar indica, pues, un fenómeno atmosférico. ¿Qué clase de verbo sería ese? Que encabeza el tipo de oración. Transitiva, reflexiva, transitivo, impersonal. Impersonal. Perfecto, chicos bellos. Impersonal. Correcto, ¿ven? Ahora sí, seguimos. Diana se pintó las uñas. La acción de pintar es realizada por Diana. ¿Qué se pinta las uñas? El objeto directo. ¿Las uñas de quién? De ella misma. Este se es igual a Diana. El sujeto se refleja en el ingreso. En el sujeto. Entonces, Diana es mi sujeto, se está reflejando a ambas. Se refiere a la misma. Esa es una oración, entonces, reflexiva. Reflexiva. Siguiente. Ayer visité a mi abuela. Yo, sujeto tácito, visité ¿a quién? A mi abuelo, o sea, la visité. La acción del verbo transitivo recae sobre el objeto. Esa es una oración transitiva. ¿Ven? Sujeto es diferente. Y la última, tal vez viaje a Tumbes. ¿A dónde? A Tumbes. Lugar, circunstancial del lugar. Es una oración intransitiva porque el verbo es intransitivo. No admite el objeto directo. Entonces la respuesta en esta pregunta 4
es la letra D. Letra D. ¿Ya? A ver. Ya todavía 3 minutos. A ver, una más. Ya, estas impersonales. Número 6. Recuerden que hay impersonal propia, impersonal defectiva de sujeto. Elsa se colocó una vincha. La acción de colocar realizada por Elsa no es impersonal. He enviado la encomienda. Yo he enviado. No es el sujeto, pero está en concordancia con el verbo. La acción de Las enviar es semis. realizada por alguien. Exacto, había muchas golosinas. Muy bien, el verbo haber es impersonal, siempre está en singular, ¿no? Las demás no lo era. Muy bien, está sencillita, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? A ver. Ya, esta pregunta 12. Además le daré las claves ya. Dice, según la clasificación de la oración compuesta coordinada conjuntiva, correlaciones. No trabajaré este año, sino estudiará en ese instituto. El sino, acá veo el sino, es una adversativa. Une dos proposiciones, trabajará, estudiará, los verbos principales. Enrique, debes alimentarte bien o estarás desnutrido. La O es una opción disyuntiva. José, has trabajado mucho. Con que debes descansar. El con que es una ilativa. Ahí hay que corregir. Una ilativa. Así que pasa la validativa. Acá tienen que corregirse. Ya lo corregimos. Y la última, José, ora. Ahí está, ora, ora. Esa es la distributiva. Acá corregimos, chicos. Debe ser ilativa. Eso está bien. Acá ilativa. Esta la borran, chicos, y ponen ilativa. Entonces, en esta pregunta 12, hay la oración, a ver, ratito. Sí, no habían cambiado. Lo que pasa es que en el solucionario usted va a encontrar esta oración. Con esto ya vamos a terminar. Samuel, dice tu hermano, no bebió licor ni fumó en la fiesta. Esta oración, chicos, que va a aparecer en el solucionario tiene ni. Y el ni sí es copulativa. ¿Ya? Por eso es que no cambiamos para la tercera oración. Voy a poner acá la tercera oración. ¿Ya? Para que sea copulativa tenía que ser así. Y ahí sí la respuesta van a ponerla en la letra E. ¿Ok? Entonces, esta oración 3 es hilativa. El con que es hilativo. Pero para que sea copulativo,
tienen que poner esta oración. Va a aparecer en el solucionario. Ha habido por ahí un despiste. ¿Listo? Bueno, chicos, ya no hay más tiempo. Ya me pasé 2 minutos. Les dejo las claves aquí. Y con esto me despido. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Cuídense mucho.